El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Quinta parte. La mano de Dios. Capítulo 18. Pepino. Continuación. La parada era de 7 leguas, lo sabía. ¿Qué hacer cuando se es banquero y se ha hecho con fortuna bancarrota? Dedicó 10 minutos a pensar en su mujer, que quedaba en París, otros 10 en su hija, que recorría el mundo en compañía de la señorita de Armilly, otros 10 minutos en sus acreedores y en la manera como emplearía el dinero. Después, no teniendo en qué pensar, cerró los ojos y se quedó dormido. Sin embargo, sacudido por un movimiento fuerte del carruaje, Danglars abrió un momento los ojos. Entonces se sintió llevado con la misma celeridad a través de la misma campiña de Roma, toda sembrada de acueductos rotos, que parecían gigantes de granito petrificados. Pero en una noche fría, sombría, lluviosa, era mejor para un hombre medio dormido permanecer en el fondo de la silla con los ojos cerrados, que asomar la cabeza a la ventanilla para preguntar dónde estaba a un postillón que no sabía responder otra cosa que «non capicho». Danglars continuó durmiendo, pensando que ya tendría tiempo de levantarse al llegar a la parada. El carruaje se detuvo. Danglars pensó que llegaba por fin al término deseado. Abrió los ojos, miró a través del vidrio, creyendo hallarse en medio de alguna ciudad, o por lo menos aldea, pero no vio más que una casucha aislada y 3 o 4 hombres yendo y viniendo como sombras. El banquero esperó un momento a que el postillón, que había acabado su parada, viniese a reclamarle el coste de la posta. Creía poder aprovechar esta ocasión para pedir algunas noticias a su nuevo conductor, pero se cambiaron los tiros sin que nadie pidiese nada al viajero. Danglars quedó asombrado, abrió la portezuela, pero le rechazó bien pronto una mano vigorosa y la silla empezó a rodar. El barón se levantó estupefacto. Dijo al postillón, mío caro. Palabras italianas de una romanza que Danglars había retenido cuando su hija cantaba dúos con el príncipe Cavalcanti. Pero mío caro no respondió. Danglars se contentó entonces con bajar el cristal. Amigo, ¿dónde vamos?, dijo sacando la cabeza. Dentro la testa, exclamó una voz grave e imperiosa, acompañada de un grito de amenaza. Danglars comprendió que dentro la testa quería decir meted la cabeza. Hacía, como puede verse, rápidos progresos en el italiano. Obedeció, no sin inquietud, y como esta inquietud subía de punto a cada minuto que transcurría, al cabo de algunos instantes su espíritu, en lugar del vacío que dijimos cuando se puso en camino y que le produjo el sueño, tenía pensamientos más propios unos y otros para despertar el interés del viajero, y sobre todo de un viajero en la situación de Danglars. Sus ojos adquirieron en las tinieblas el brillo que les confieren en el primer momento las emociones fuertes, y que se apaga al fin por haberse excitado demasiado. Antes de tener miedo se ve claro, mientras se tiene, se ve doble, después de haberle tenido, se ve turbio. Danglars vio un hombre envuelto en una capa que galopaba junto a la portezuela de la derecha. «Algún gendarme», dijo. «¿Habré sido denunciado por los telégrafos franceses a las autoridades pontificias?» Resolvió salir de esta ansiedad. «¿A dónde me lleváis?», dijo. «Dentro la testa», repitió la misma voz con el propio acento de amenaza. Danglars se volvió a la portezuela de la izquierda. Otro hombre a caballo galopaba al mismo lado. Evidentemente, se dijo Danglars con el sudor en el rostro, he caído en una trampa. Y se arrojó al fondo de la calesa, esta vez no para dormir, sino para soñar. Poco después apareció la luna en el cielo. Desde el fondo de la calesa echó una ojeada a la campiña. Volvió a ver entonces los grandes acueductos, fantasmas de piedra que había notado al pasar, solamente que en vez de verlos a la derecha, los tenía ahora a la izquierda. Creyó que habían dado media vuelta al carruaje y que se le llevaba a Roma. «¡Oh, desdichado de mí!», exclamó. «Se habrá conseguido mi extradición». El carruaje continuó corriendo con admirable velocidad. Pasó una hora terrible, porque a cada nuevo indicio que se le ofrecía el paso, el fugitivo reconocía, a no dudarlo, que se le volvía atrás. En fin, no volvió a ver la masa sombría contra la cual le pareció que el carruaje iba a estrellarse, pero el carruaje se ladeó, bordeando la masa sombría, que no era otra cosa que la cintura de muralla que envuelve a Roma. «Oh», murmuró Danglars, «no entramos en la ciudad. Luego no es la justicia la que me detiene. Gran Dios, otra idea. ¿Será posible?» Sus cabellos se erizaron. Acordóse entonces de las interesantes historias de los bandidos romanos, tan poco creídas en París, y que Alberto de Morcerf contaba a la señora Danglars y a Eugenia, cuando se trataba de que el joven vizconde fuera yerno de una y marido de otra. «Ladrones tal vez», murmuró. De repente, el carruaje rodó sobre alguna cosa más dura que el suelo de un camino enarenado. Danglars aventuró una mirada a los 2 lados del camino. Distinguió unos monumentos de una forma extraña, y su pensamiento, preocupado con la relación de Morcerf, que al presente se le representaba en todos sus pormenores, este pensamiento le dijo que debía estar sobre la vía Apia. A la izquierda del carruaje, en un espacio del valle, distinguíanse unas ruinas de forma circular.
Eran las termas de Caracalla. A una palabra del hombre que galopaba a la derecha del carruaje, éste se detuvo. Al mismo tiempo se abrió la portezuela de la izquierda. «Sendi», dijo una voz. Danglars se apeó inmediatamente. No hablaba todavía el italiano, pero lo entendía ya. Más muerto que vivo, el barón miró en torno suyo. 4 hombres le rodeaban, sin contar el postillón. «Di qua», dijo uno de ellos bajando por un pequeño sendero que conducía de la Vía Apia al medio de las anfractuosidades de la campiña de Roma. Danglars siguió a su guía, sin oponer resistencia, y no tuvo necesidad de volverse para saber que era seguido por otros 3 hombres. Sin embargo, parecióle que estos se quedaban como de centinela a distancias iguales. Después de 10 minutos de marcha aproximadamente, durante los cuales Danglars no cambió una sola palabra con su guía, se halló entre un cerro y un matorral. 3 hombres en pie y mudos formaban un triángulo de que él era el centro. Quiso hablar. Su lengua se le trabó. «Avanti», dijo la misma voz con acento breve e imperativo. Esta vez el banquero comprendió de 2 modos, por la palabra y por el gesto, porque el hombre que marchaba detrás le empujó tan rudamente hacia adelante que casi tropezó con su guía. Este guía era nuestro amigo Pepino, que se deslizó por los matorrales en medio de una sinuosidad que sólo los lagartos podían tener por un camino expedito. Pepino se detuvo ante una roca coronada de una espesa mata. Esta roca, entreabierta, abrió paso al joven, que desapareció como desaparece el diablo en algunos de nuestros sortilegios. La voz y el gesto del que siguió a Danglars obligaron al banquero a hacer otro tanto. No cabía la menor duda. El quebrado banquero francés tenía que habérselas con bandidos romanos. Danglars obró como un hombre colocado entre 2 males terribles, y cuyo valor es excitado por el mismo miedo. A pesar de su vientre, que le dificultaba el atravesar las anfractuosidades de la campiña de Roma, se colocó tras de Pepino, y dejándose resbalar con los ojos cerrados, cayó a sus pies. Al tocar la tierra volvió a abrir los ojos. El camino era largo pero oscuro. Pepino, poco cuidadoso de ocultarse, estando ahora en su casa, hizo lumbre y encendió una luz. Otros 2 hombres bajaron tras de Danglars, formando la retaguardia, y empujando al banquero cuando éste se detenía casualmente. Le hicieron tomar una pendiente suave por medio de una encrucijada de siniestra apariencia. En efecto, las paredes de murallas, formando nichos sobrepuestos unos a otros, parecían, en medio de piedras blancas, abrir los ojos negros y profundos que se observan en las calaveras. Un centinela hizo sonar con su mano los arreos de su carabina. «¿Quién vive?», dijo. «Amigos, amigos», contestó Pepino. «¿Dónde está el capitán?». «Allí», dijo el centinela, señalando por detrás de su espalda una gran cavidad abierta en la roca y cuya luz se reflejaba en la entrada por sus ovaladas aberturas. «Buena presa, capitán, buena presa», dijo Pepino en italiano. Y cogiendo a Danglars por el cuello de la levita, le condujo hacia una entrada, semejante a una puerta, y por la cual se penetraba al punto donde el capitán parecía haber hecho su alojamiento. «¿Es este el hombre?», inquirió el capitán mientras leía con la mayor atención la vida de Alejandro, por Plutarco. «El mismo, capitán, el mismo». «Muy bien, mostrádmelo». A esta orden imperativa, Pepino acercó tan bruscamente la luz al rostro de Danglars que éste retrocedió vivamente para no quemarse las cejas. Su rostro trastornado ofrecía todos los síntomas de un terror indescriptible. «Este hombre está cansado», dijo el capitán. «Llévesele a la cama». «Oh», murmuró el banquero, «esa cama es probablemente uno de los nichos de la muralla. Ese sueño es la muerte que va a darme uno de los puñales que veo resplandecer». En efecto, en las profundidades lóbregas de aquella cavidad inmensa veíanse agitarse sobre hierbas secas y pieles de lobo los compañeros del hombre a quien Alberto de Morcerf había hallado leyendo los comentarios de César, y a quien Danglars encontraba leyendo la vida de Alejandro. El banquero lanzó un sordo gemido y siguió a su guía. No profirió súplica ni queja alguna. No tenía fuerza, ni voluntad, ni poder, ni sentimiento. Dejábase llevar. Emprendió la marcha, y comprendiendo que tenía una escalera ante sí, levantó maquinalmente los pies 4 o 5 veces. Entonces abrió ante él una puerta baja. Inclinóse instintivamente para no romperse la frente, y se halló en una cavidad abierta en roca viva. Era regularmente formada, aunque sin muebles, seca, aunque situada bajo la tierra, a una profundidad inconmensurable. Una cama de la hierba seca, cubierta de pieles de cabra, estaba no hecha sino tendida en un rincón del cuarto. Danglars, al verla, creyó hallar un símbolo inequívoco de su salvación. «Oh, Dios sea loado», murmuró, «es una cama verdadera». Por 2ª vez, en el término de una hora, invocaba el nombre de Dios. No le había sucedido otro tanto en 10 años. «Eco», dijo el guía, y metiendo a Danglars en el cuarto, cerró la puerta tras de sí. Sonó un cerrojo. El banquero se hallaba prisionero. Además, aunque no hubiera habido cerrojo, solo San Pedro, y teniendo por guía un ángel del cielo,
pudiera pasar por medio de la guarnición que ocupaba las catacumbas de San Sebastián, y que acampaban con un jefe en quien nuestros lectores habrán desde luego reconocido al famoso Luigi Vampa. Danglars había también reconocido al bandido, cuya existencia no quiso creer cuando Morcerf trató de naturalizarlo en Francia. No sólo le había reconocido a él, sino también la celda en donde Morcerf estuvo encerrado, y que según todas las probabilidades era el alojamiento de los extranjeros. Estos recuerdos, campo de cierto deleite en medio de todo para Danglars, le devolvieron la tranquilidad. No habiéndole dado muerte en el primer momento los bandidos, no deberían tener intención de matarle. Habíasele detenido para robarle, y como no tenía más que unos luises, se le pediría rescate. Acordóse de que Morcerf había tenido que afrontar unos 4000 escudos, y como él mismo se creía de una apariencia de mayor importancia que Morcerf, calculó que se le exigiría doble suma. 8000 escudos equivalían a 48.000 libras. Le quedarían aún unos 5.050.000 francos. Con esto se salía del Paso en cualquier parte. Así, pues, quedó casi seguro de salir del Paso, teniendo en cuenta que no había ejemplo de que se hubiese tasado nunca un hombre en 5.050.000 libras. Danglars se echó en la cama, en donde después de dar algunas vueltas a un lado y a otro, se durmió con la tranquilidad del héroe cuya historia Luigi Vampa estaba leyendo.